Buenos días. Primero quiero dar un agradecimiento al comité organizador del 15º Simposio de Nefrología el Día en un Día, a Nefrodiálisis por la invitación y por supuesto a ustedes por estar presentes. Hablaremos entonces hoy del abordaje del paciente con hipertensión arterial resistente y refractaria. Esta es nuestra hoja de ruta. Hablaremos de la definición, fisiopatología, enfoque clínico de la hipertensión arterial, tratamiento, dispositivos e intervenciones y por último unos mensajes para llevar a casa. En cuanto a la definición, entonces es importante tener en cuenta el número de antihipertensivos, ¿cierto? En esta escala podemos darnos cuenta de esto para lograr hacer las definiciones específicas. Entonces, si yo tengo un paciente en quien no logro controlar hipertensión arterial con 3 o más antihipertensivos en dosis máxima, de los cuales uno es un diurético, estoy hablando de una hipertensión arterial resistente. Si tengo un paciente con más de 4 medicamentos con hipertensión controlada, entonces aún es una hipertensión resistente, pero controlada. Y un paciente que tenga más de 5 antihipertensivos sin lograr control de presión arterial y que estos medicamentos incluyan clortalidona o antagonista mineralocorticoide, estamos hablando de una hipertensión refractaria. Cuando hablamos de hipertensión resistente, estamos hablando de una prevalencia alrededor del 21%, de los cuales se dividiría así: hipertensión controlada alrededor del 65%, hipertensión resistente no controlada alrededor del 32% y alrededor de un 5% hipertensión refractaria. La prevalencia de la hipertensión arterial resistente se ha estimado por múltiples cohortes multicéntricas entre el 11 y el 21% aproximadamente. Puede ser incluso más elevada en pacientes con enfermedad renal crónica entre el 25 y el 40%, y los estudios sobre prevalencia están limitados. Esto por muchas razones, entre ellas porque las guías tienen diferentes umbrales, y ustedes saben que esto ha cambiado alrededor del tiempo, con varios estudios, entre estos el SPRINT, pero además porque a veces tampoco se está quedando el registro cuando un paciente realmente tiene hipertensión arterial resistente. El fenotipo del paciente con hipertensión arterial resistente tiene factores fisiológicos como la disfunción endotelial, la distensibilidad arterial disminuida, tiene una sensibilidad a la sal, pérdida del patrón circadiano alrededor del 65% son no diper. Hay factores demográficos, principalmente la etnia afroamericana, la edad avanzada y ser hombre. Y en comorbilidades está la obesidad, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y la enfermedad renal crónica. En cuanto al pronóstico, y eso es importante, es que estos pacientes definitivamente van a tener mayor riesgo cardiovascular. En este estudio publicado con 205.000 pacientes, lo que se presentó, lo que se encontró es que aumenta el riesgo en un 47% de presentar infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, DCB y enfermedad renal crónica en un seguimiento de 3.8 años. Y definitivamente la hipertensión resistente se asocia a mucha más mortalidad que la hipertensión no resistente. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que entender puntos estratégicos para saber por qué el target del tratamiento y de los medicamentos. Entonces, hay una upregulation, una elevación a la alta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, obviamente aumentando la aldosterona, lo que lleva a retención de sal, expansión de volumen, disfunción endotelial con rigidez arterial, calcificación y fibrosis, un efecto proinflamatorio que es no genómico de la aldosterona, y también están los factores predisponentes genéticos y activación del sistema nervioso simpático, donde puede haber una disfunción del reflejo cardiopulmonar, estimulación de quimiorreceptores y disfunción varorrefleja. Entonces, estos dos, digamos que son los targets importantes en el manejo de la hipertensión arterial, y es manejar y bloquear ese sistema de renina-angiotensina y también bloquear el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando hablamos del enfoque clínico de la hipertensión arterial resistente, tenemos que tener en cuenta y siempre ser bastante exhaustivos en la historia clínica. ¿Cuánto lleva duración de la hipertensión arterial? Hacer una anamnesis de la ingesta de sodio, el tabaquismo, si es activo o no, el número de cigarrillos día, actividad física, cómo es el patrón del sueño, alergias, medicamentos, y esto es importante porque a veces los herbales los pacientes no lo consideran como medicamentos, no han sido formulados por un médico o a veces también tienen temor de contarlo. Hay que ser un poquito incisivos en esta pregunta porque hay algunos medicamentos herbales que pueden o tener interacción con los otros medicamentos o incluso generar hipertensión. Historias de complicaciones en embarazo. En cuanto al examen físico, pues por supuesto tener todo el registro de los signos vitales, un adecuado registro de la frecuencia cardíaca,
La toma adecuada de la presión arterial, recuerden siempre todos los requisitos que tenemos que tener, que a veces es muy, digamos que a veces podemos saltárnoslos en el consultorio y el paciente debe estar en reposo, al menos unos 3 a 5 minutos, tratar de tomar la presión sería tres veces separadas por un minuto, que el manguito sea del tamaño adecuado, ¿cierto? Tener en cuenta todo esto para que la presión realmente sea una toma adecuada de presión arterial. Siempre evaluar si hay daño o no de órganos blancos y búsqueda de signos clínicos de causas secundarias. Recuerden que no es normal tener hipertensión antes de los 30 años, empezar a sospechar que eso es una hipertensión secundaria. Pacientes con hipertensiones mayores de 65 años, sobre todo hipertensión diastólica, que venga un paciente controlado y de un momento a otro haga hipertensión de difícil manejo o pacientes que tengan desproporcionado daño de órgano blanco, todo esto nos lleva a hacer pensar a que hay signos de causas secundarias de hipertensión arterial o signos clínicos como pacientes que tengan ronquidos en la noche, que tengan cansancio diurno para pensar en un síndrome de apnea del sueño o edema, ¿cierto? Para pensar si es que hay un deterioro de la función renal o que haya flushing, taquicardias como algo que nos sugiera un focromocitoma, estigmas clínicos de Cushing. Bueno, tener en cuenta todo esto porque esto depende todo el enfoque y el abordaje inicial. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una hipertensión resistente aparente, yo debo evaluar la presión o la medición de la presión arterial ha sido incorrecta. Si es sí, entonces estaríamos hablando de una pseudohipertensión resistente. Hay falta de adherencia del paciente a los medicamentos, hay hipertensión de bata blanca, hay inercia clínica en el tratamiento y eso es importante. Cuando hay inercia clínica y un tratamiento subóptimo, bien sea en dosis, en sinergismo. Entonces, esto es importante. Si alguna de estas respuestas que yo me he hecho es sí, estoy ante una hipertensión pseudoresistente. Si definitivamente todo esto lo he descartado, entonces estoy ante una hipertensión resistente verdadera. Las causas de hipertensión resistente o de pseudohipertensión, entonces es no adherencia a la medicación y tratamiento subóptimo. Son las principales causas. Ahora, el monitoreo ambulatorio de presión arterial también es importante y esto me ayuda a clasificarlo en 4 subgrupos, principalmente a resaltar la hipertensión de bata blanca, donde el paciente es hipertenso solo en el consultorio, pero en el monitoreo va a estar una presión arterial en metas. La hipertensión enmascarada, que es lo contrario, el paciente que en el consultorio está normal, pero por fuera es un paciente que está hipertenso. Y la hipertensión resistente verdadera, que definitivamente está hipertenso en todos los escenarios. Entonces, vamos en este punto. Yo ya tengo una hipertensión resistente confirmada. Ya he sido juicioso, ya he descartado todas mis preguntas, ya he confirmado y he descartado la hipertensión pseudoresistente. Entonces, ya he hecho una anamnesis adecuada y he encontrado sustancias importantes como estas que deben ser descontinuadas. Esto está alrededor, este tipo de sustancias, alrededor de 2 al 4% y pueden estar empeorando o ayudando a que la hipertensión sea resistente. Entonces debo descontinuar cafeína, tabaco, AINES, descongestionantes, anorexiantes, anfetaminas, cocaína, alcohol, inhibidores de calcineurina que a veces es difícil quitarlos pues, porque es en pacientes trasplantados o en pacientes con glomerulopatías, esteroides, estrógenos y regalizo licolice. En este voy a hacer una pausa chiquita para mostrarles esto. El síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide que viene asociado al licorice, que es una raíz que da un sabor dulce, vienen muchas cosas en tés, en pastas, incluso mire que lo mezclan con café y estas gomitas pues que son muy conocidas. ¿Qué es lo que pasa? Que el receptor de mineralocorticoide reconoce la aldosterona y esta enzima, que es la 11-beta-hidroxideshidrogenasado, lo que debe hacer es convertir el cortisol a cortisona, que es una forma inactiva. Cuando este paso no se da, que está inhibido por el licorice, el receptor mineralocorticoide queda desprotegido porque aumenta demasiado el cortisol en sangre, el cortisol activo. Entonces esto hace que el cortisol genere, pues se una más al receptor y genera el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide. Bueno, entonces si ya he descontinuado todas las causas, lo que debo hacer es evaluar causas secundarias como lo vimos ahora. Aquí están por orden de, digamos, de frecuencia.
Entonces, tengo la apnea del sueño, la hipertensión renovascular, el hiperaldosteronismo primario que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en hipocalemia, que es excesiva y que no es provocada, del 8 al 20%, enfermedad del parénquima renal, coartación de aorta. Y miren que las causas endocrinas, que casi siempre es en lo que primero pensamos, pues excluyendo el hiperaldosteronismo que sí es frecuente, miren que el resto de causas endocrinas es menor del 1%, como feocrimositoma, Cushing, en fin. En cuanto al tratamiento, entonces, siempre el cambio del estilo de vida, eso siempre debe ser una pauta importante para el paciente, de darle todas las recomendaciones, dieta baja en sodio, la dieta DASH, la pérdida de peso, la actividad física, las horas de sueño y de ahí sí enfocarnos en la terapia farmacológica y si definitivamente no funciona, considerar la terapia con dispositivos y procedimientos, hipertensión resistente. Entonces, dentro de los exámenes iniciales, pues el mapa es de los más importantes. Ya vimos que nos logra caracterizar la presión y confirmar la hipertensión resistente. Eh, pues hacer el control de glicemia, perfil lipídico, ácido úrico, potasio, obviamente, y todo lo que implica la función renal y un electrocardiograma. Ya si ya voy a buscar causas secundarias, pues las he dirigido por mi anamnesis, mi examen físico y mi sospecha clínica, ya me voy a buscar causas secundarias. Entonces, apnea, hipoapnea con polisomnografía, hipertensión renovascular con Doppler o considerar angio o resonancia o tomografía, hiperaldosteronismo primario, medir renina-aldosterona o hacer test confirmatorio con fluorocortisona o test de solución salina. Si estoy pensando en enfermedad parénquima renal, hacer ecografía renal y función renal siempre. Hiperhipotiroidismo, función tiroidea, feocromocitoma, pues medir metanefrinas. Cushing, medir el cortisol libre en 24 horas o un test de supresión con dexametasona. Si estoy pensando en coartación de aorta, entonces ecocardiograma o una angiotacto abdominal o resonancia. Y esto pues entre las causas principales, pero yo debo irme enfocando a qué estoy sospechando, ¿cierto? Hipertensión secundaria, siempre descartarla. Ahora, ya cuando tengo todo, digamos, el enfoque, la anamnesis, la sospecha y descartar las causas secundarias, me voy a mi tratamiento farmacológico. Es importante a veces conocer el perfil hemodinámico de estos pacientes. Entonces, si yo tengo un perfil hemodinámico, esto se haría con una cardiografía de impedancia, el perfil hiperdinámico con un índice cardíaco aumentado, entonces se utilizan beta bloqueadores o bloqueadores no hidropiridínicos. Si es hipodinámico, entonces en este caso pues disminuir beta bloqueadores. Cuando hay vasoconstricción, considerar los ARA, bloqueadores no hidropiridínicos de los canales de calcio o vasodilatadores. Y por supuesto, si tengo retención hídrica, una piedra angular son los diuréticos. Entonces, a veces es muy importante conocer este perfil y nos va a ayudar a dirigir el tratamiento personalizado para ese paciente. Dentro de cuando se hacen comparaciones, por ejemplo, en este estudio que fue el Beauty, sí se ve que hubo una disminución entre la presión arterial sistólica cuando se hizo el enfoque por enfoques de perfiles hemodinámicos versus el tratamiento estándar. Entonces, esta puede ser una excelente opción, empezar a guiarnos, porque clínicamente pues va a ser muy difícil, pero empezar a guiarnos o tratar de ubicar este paciente en un perfil hemodinámico. Ahora, si nos vamos al tratamiento específico, entonces nuestra base de tratamiento siempre va a ser un bloqueador del eje de renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a tener un bloqueador de los canales de calcio y un diurético, ¿cierto? Y a partir de aquí vamos a ir ascendiendo nuestra pauta terapéutica. Entonces, si definitivamente yo tengo una buena base ya iniciada, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si el paciente sigue sin controlar la hipertensión, voy a ir a optimizar la medicación basal. Entonces, ¿esto qué significa? Si tengo un bloqueador de canales de calcio hidropiridínico, entonces tratar de que sean siempre los de acción prolongada. Cambiar ARA2 de corta acción, como el losartán, a medicamentos de más larga acción, como telmisartán y irbesartán, o inhibidores de nefrilicina con inhibidores de renina-angiotensina. Cambiar hidroclorotiazida por diuréticos triacídicos como clortalidona o indapamida. Aquí están las dosis y realmente no se ajustan excepto por tasas de filtración por debajo de 10 mililitros minuto. Sin embargo, si hay una tasa de filtración menor de 30, pues intentar diuréticos de ASA. Ojalá tuviéramos acceso a la torcemida, que tiene una vida media mucho más larga que la furosemida, o incluso pacientes que tengan, aún a pesar de esto,
más edema o hipervolemia, se puede hacer un bloqueo secuencial tubular utilizando diuréticos tiacídicos y diuréticos de asa. Titular la dosis máxima y siempre estar vigilando función renal, volemia y electrolitos. El paso 2 entonces serían antagonistas de receptores mineralocorticoides. Este es un estudio que fue el Pathway 2, donde se comparó la espironolactona respecto a placebo, doxazocina o isoprolol, con un cambio significativo usando espironolactona o un descenso mucho mayor. Incluso también hubo buenos resultados en un subestudio con amiloride. Las dosis son 12.5. Voy a iniciar con esta dosis y la voy a ir titulando. Acuérdense que no estamos manejando cirrosis, no tenemos que empezar con 100 miligramos. Vamos a empezar 12.5 e ir mirando la tolerancia. Tener en cuenta efectos adversos como la ginecomastia o la disfunción eréctil. La plerrenona es menos potente, se utiliza 50 miligramos 2 veces al día. Y este es un medicamento que si bien que son los SGLT2 como la empaglifosina o apaglifosina, no tienen aprobación específica para presión arterial, sí han mostrado reducción de presión arterial y además pues lo que sabemos que es reducción de riesgo cardiovascular y desenlaces renales. Entonces considerar esta opción. Listo, si ya definitivamente pase este paso y sigo sin un control adecuado de la presión arterial, tengo que considerar un bloqueo del sistema nervioso simpático. Entonces, considerar beta bloqueadores, sobre todo con frecuencias cardíacas mayores de 70, tener siempre en cuenta los que son vasodilatadores, que son el nebivolol y el carvedilol, y recuerden que los únicos que se ajustan, pues de estos es el nebivolol y el bisoprolol, que se ajustan a función renal. Los calcioantagonistas no dihidropirínicos como el verapamilo o el diltiazem, no usarlos con fiebre reducida y tratar de no mezclarlos con beta bloqueadores por el riesgo de bloqueos. Los agonistas alfa centrales como la clonidina, ojalá pudiéramos tener clonidinas en parches que se utilizan semanales por el tiempo de acción prolongado, que es de liberación extendida, la guanfacina, pero esto no lo tenemos, básicamente dependemos de la clonidina, pero tener en cuenta que su tiempo de acción es corto y que el retiro rápido puede hacer hipertensión de rebote. Si aún así no he logrado presión arterial, entonces vámonos al paso 4, que son los vasodilatadores. Entonces yo puedo usar bloqueadores alfa 1 como la doxazocina, la prazosina también, pero la prazosina necesita dosis mucho más altas y de mucha más, digamos, corta frecuencia, mientras que la doxazocina es de una vida más larga y la puedo dar cada 24 o cada 12 horas, dependiendo del tipo de doxazocina. Utilizar la hidralazina si tiene insuficiencia cardíaca, utilizarla con nitratos para no comprometer la contractilidad cardíaca y las dosis siempre deben ser menores de 150 para evitar el inducido por fármacos. La otra opción es el minoxidil, tener en cuenta que puede aumentar la retención de sodio y el hirsutismo, y los vasodilatadores, tener en cuenta usarlos con diuréticos y beta bloqueadores. Siempre tratar de que esa mezcla esté por la retención y el riesgo de que haya hiperdinamia. Medicamentos nuevos, que sería el paso 5, aún no los tenemos disponibles, pero son los inhibidores de la aminopeptidasa de acción central como el firibastat. Este es un estudio que es en el New Hope, donde definitivamente sí hubo un descenso significativo en la presión arterial, tanto en el consultorio como en el monitoreo ambulatorio. Está también el inhibidor de la aminopeptidasa N. Estos bloqueos en el sistema nervioso central lo que hacen, pues, tiene un efecto muy importante en el sistema nervioso periférico, pero además también inhiben la producción de vasopresina. Está también lo que hablamos ahora, el inhibidor de renina-angiotensina con inhibidor de nefrilacina, que es el sacubitrilo valsartán. Digamos que el nicho más importante ahora es en pacientes con falla cardíaca, pero es muy importante en el control de la presión. Y también como el daglutril, inhibidores de nefrilicina con inhibidores de enzima convertidora de endotelina. Por último, entonces, si aún así no he logrado control, nos iríamos al paso 6, que son los dispositivos e intervenciones. Entonces, la denervación renal es una opción. Sabemos que el nervio simpático eferente estimula la liberación de renina, aumenta la reabsorción tubular de sodio, agua, disminuye el flujo plasmático renal y la actividad simpática en otros órganos, como corazón y pequeño vaso. Esta denervación se puede hacer de varias formas, por radiofrecuencia, por ultrasonido o incluso inyectando medicamentos directamente neurolíticos. Esta pues es una de las formas, se introduce un catéter y se hace la denervación renal. Hay varios estudios alrededor de esto. En el 2009 salió el Simplicity 1.
con buenos resultados, luego el 2, que también hubo una reducción significativa en un seguimiento a 36 meses. Llamativamente en el 3 no se alcanzó el punto final, se hizo un análisis post-hoc y se encontró que habían ablaciones incompletas. Hay varios estudios, incluyendo por ejemplo este, que es un estudio francés, donde sí hubo diferencia significativa, pero como vemos toda la evidencia es controversial. Ese es un estudio que digamos amplía como la visión hacia esta opción, porque en este sí se utilizaron catéteres que permitieran hacer ablación circunferencial completa. Entonces, en estos hubo un descenso significativo de la presión arterial sistólica y bueno, este sigue siendo una opción. La evidencia clínica es controversial hasta ahora, pero puede ser una opción, digamos, cuando ya se utilizan otros tipos de catéteres para ablación completa. La estimulación de receptores es otra de las opciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hacemos una activación del receptor, esto va a activar todo el sistema parasimpático, evidentemente inhibiendo el simpático, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la hipertrofia ventricular izquierda, aumenta la vasodilatación y la capacitancia venosa, y eso finalmente se ve traducido en una disminución de la presión arterial. Yo puedo hacer de varias formas esta estimulación de varios receptores. Puede ser una estimulación externa, esto es un dispositivo de primera generación que miren que era bilateral, o el VaroStims, que es un dispositivo de segunda generación que es unilateral y tiene pues un solo electrodo, entonces tiene menos complicaciones. Están también también se puede hacer endovascular con el Mobius D, o el Mobius HD, que es este, que lo que hace es aumentar la tensión del bulbo carotidio, y una opción más invasiva que es la ablación del cuerpo carotidio. La fístula arteriovenosa es otra de las opciones, se hace a través de un acoplador arteriovenoso que crea una fístula entre la arteria y la vena ilíaca externa, como se ve acá. Hacen un shot o una unión de sangre arterial, más o menos 1 litro pasa a la sangre venosa e inmediatamente disminuye la presión arterial. Esto se hizo primero en pacientes con EPOC, luego se hizo el ROX Control HTN, que eran 100 pacientes con hipertensión arterial resistente sin EPOC, y a los 6 meses de seguimiento hubo descenso significativo comparado con el control tanto en consultorio como en ambulatorio. La revascularización de arteria renal, digamos que no es básicamente solo por hipertensión resistente. Sabemos que esto se utiliza es en pacientes que tengan hipertensión renovascular, pero quise hacer un apartado chiquito de esto. Sabemos que las indicaciones y beneficios de la angioplastia aún están muy controvertidos. Hay varios estudios donde no se vio diferencia y hubo altas complicaciones. En el CORAL, digamos, sí hubo diferencia en presión arterial, pero no se vio beneficio en eventos cardiovasculares o renales en un seguimiento a 43 meses. Digamos que la recomendación ahora, para hacerlo conciso, es que si hay displasia fibromuscular, que casi siempre es en pacientes jóvenes, se benefician de angioplasia transluminal, incluso logrando control absoluto o incluso que se quite la hipertensión arterial. Y en pacientes que tienen aterosclerosis, que ya son la hipertensión renovascular de mayores, debe haber. Entonces, considera relevancia hemodinámica, y esto se debe sospechar cuando hay estenosis de más del 70 al 80%. Cuando hay un deterioro rápido de la función renal o hay una hipertensión resistente claramente, o edema pulmonar flash. Digamos que este es el escenario donde uno debería considerar angioplastia más stent. No hay una suficiente evidencia para considerarlo en otros escenarios donde son pacientes asintomáticos. Finalmente, entonces, los mensajes para llevar a casa. Sabemos que la prevalencia de la hipertensión resistente está alrededor del 11 al 21%. La hipertensión resistente aumenta desenlaces cardiovasculares y mortalidad. Las causas secundarias deben ser exhaustivamente estudiadas, y esto debemos ser juiciosos en la anamnesis, el examen físico y en la búsqueda. Debe evitarse la inercia terapéutica y, como lo vimos, siempre debo tratar de llevar a una terapia adecuada, a una dosis adecuada y a una sinergia adecuada para poder tener realmente resultados clínicos. Ayudar a los pacientes siempre a aprovechar los recursos, hacer frente a las barreras y mejorar la adherencia. Y siempre tener en cuenta hacer enfoques personalizados y, si es posible, tener el enfoque hemodinámico para optimizar y ajustar la terapia. Básicamente esto es lo que siempre debemos hacer: confirmar la hipertensión resistente, identificar si tengo factores de reversibilidad
búsqueda de hipertensión secundaria, hacer mi terapia farmacológica adecuada y definitivamente esos pacientes son pacientes muy complejos que requieren un enfoque multidisciplinario y tratar de referir a estos pacientes a especialistas en hipertensión arterial. Entonces, lo que se viene, manejar mejor el monitoreo ambulatorio de presión arterial, usarlo más, medicamentos que se están usando como el Firiostat y la empaglifosina o inhibidores SGLT2 y lo que se viene en dispositivos y uso de terapias ya más invasivas o procedimientos. A lo largo de la conferencia vieron algunos fragmentos de este cuadro que se llama La persistencia de la memoria de Dalí, donde vemos la subjetividad y pues la relatividad del tiempo. En estos pacientes con hipertensión arterial resistente que tienen alta mortalidad, debemos hacer todo nuestro esfuerzo para ganar tiempo de vida. Muchas gracias.